Gracias por continuar con nosotros. Anda, Andy. Hola, ¿Cómo te Alberto, sientes? ¿cómo estás? Bien. Sí, un ¿Qué de esa poco vida? húmedo, pero perfecto. Húmedo, pero perfecto. No mojado. Porque quiero preguntarte de inicio y de entrada, además de saludarlos a ustedes en sus casas que ya están aquí para culturizar con nosotros, ustedes en casa, ¿qué hicieron durante el transcurso de Irma por la parte norte del país? ¿Y usted qué hizo? Bueno, en el caso mío, todo lo que hice fue casero. Casero. Organizar las cosas a nivel de programas, computadoras, de clases, de proyectos, todo en chancleta. En y chancletas. pantalones cortos. Muy bien, muy bien. No más. Fíjate que esta mañana, ¿Y antes usted? de ¿Qué hizo? exactamente lo mismo, idéntico, organizar nos cosas. pasamos, ay, pero hay un problema, En la casa. ¿No se le dio come tiempo? demasiado. Bueno, fui medido en eso. Sí, Fui medido en eso. sí, porque es que las esposas no encuentran qué hacer y siempre están brindando algo, haciendo algo. Sí, es Pero, que no es fácil tener a un hombre en la casa 24 horas. ¿cómo? Tener un hombre en la casa Hastía. 24 horas. Sin embargo, esta mañana escuché a una comunicadora que la misma conversaba y decía que qué difícil se hace tener los niños en la casa. ¿Cómo? Que eso no es así. Y estuve analizando y digo, pero por Dios, ese tiempo de calidad que debemos dedicarle a los hijos, ¿qué lo estamos haciendo? Ya nos molesta compartir con nuestros hijos, conversar con ellos. A ella le molesta. Bueno, usted sabe lo interesante que es sentarse en familia, familia. alrededor de un juego muy interesante Un de parché. parché. Porque no te voy a hablar de Ajedrez. no, de ajedrez, no. Dominó. Puede ser. Pero Porque, sobre ¿qué pasa? todo bajo unas condiciones especiales, sin energía eléctrica, sin inversor, con una lámpara, Y sobre sin todo, teléfono, estos aparatitos. sin WhatsApp, sin Facebook. Es una felicidad. Compartir en familia y cuando ese miembro de la familia lanza los dados y resulta ser que mata una de las fichas tuyas, se arma ese conversar, esa gritadera, esa gozadera. Está hablando con sentimiento Que de es un tan, padre. no entiendo, ¿por Esa qué? comunicadora que usted escuchó no es madre. No entiendo. Ella tiene 2 hijos, que es Bueno, otra cosa. y dice que se les hace imposible conversar con sus hijos, pasarse todo un día. Señores, no hay nada más rico que eso, más constructivo que eso, el compartir en familia, el buen tiempo en El familia. núcleo de la sociedad. Por es la supuesto, familia. conversar con los hijos, conversar con el No compañero, importa el la tamaño que ellos compañera. tengan, uno tiene que hablar con ellos. Todo lo malo Hay es bueno. cosas que hablar, Todo lo malo tiene algo bueno. ¿no? Y cosas pendientes que se le quedan a uno siempre, que uno va sacando y recordando. Y van recordando Y por ahí ese una momento, sí. compartir, porque a veces yo le hago preguntas a algunos de mis participantes en las clases. ¿Qué tiempo tienes tú que no comparte con tu perro, si es que lo tiene, o con un gato, o con una cotorra, o que tú mojas el jardín? O que le hablas a las plantas. Le hablas a las plantas. Y mucha gente dice, No, ¿estás loco? No, nosotros El producimos, 90% nosotros producimos dióxido de carbono al hablar. Y ese dióxido de carbono ellas lo aprovechan. perro, yo, dice, yo tengo un perro. Es parte Gato. de crear una afección, de querer las cosas, de valorar realmente las cosas ¿Y importantes qué tiempo de tú no nuestra te vida. sentaste con tu abuelo si lo tiene a hablar con él? O a preguntarle cosas. A preguntarle cosas a tus padres, Y a viejitos cada así, momento me habla de cosas que no me interesan, pero sé que para él son valiosas. o con tus nietos. No, ¿qué pasa? Todavía. No en el caso suyo, me refiero a gente que puede hablar con sus sobrinos, con nietos, con vecinos. ¿Usted habla con sus nietos? Sentarse. Le hago monería. Le hace de monería. abuelo. Sí, porque ese es el De abuelo alcahuete. sí, nos ponemos de esa forma y pasamos nuevamente a esa etapa. Andy, vamos a culturizar hoy, entre los temas que trae, sobre los huracanes. Pero hoy vamos a culturizar, y más que culturizar, vamos a tratar de simular ser científicos. Pues mucha gente no Simular ser entiende. científico. Sí, mucha gente. Vamos a jugar a ser científicos. Mucha gente Vamos no a hacer comprende, ciencia. exacto, no comprende por qué suceden las cosas. ¿Y por qué viene José detrás de Irma? Porque deja una secuela de pequeñas tormentas, de pequeñas tempestades que al unirse, recuerdan ustedes un culturizando que hicimos que para formarse un huracán tiene que darse ese baile entre varias tormentas que se conjugan y que se conjugan con algunas condiciones del mar, un océano cálido, con unas aguas frías en la parte interior y que entonces van ascendiendo y se... ¿Usted no se ha dado cuenta que muchas personas que no tienen aire acondicionado en sus casas se recuestan sobre el piso? Pues el piso está más frío que el aire a medida que sube, pues el aire se calienta a medida que sube.
Y según se va calentando, no es más que eso, es un centro de baja presión. Un huracán no es más que un centro de baja presión donde el aire frío y el caliente convergen y se arremolinan para subir. ¿Qué es lo que pasa para que nosotros podamos vivir esta experiencia que refresca los trópicos? Y que he escuchado inclusive a personas de los medios conversar y decir que no era un ciclón, era una simple tormenta. No, señores, los ciclones, los tifones y los huracanes son lo mismo, justamente lo mismo. Ahí podemos ver algunas de las escenas que dejó a su paso el huracán Irma. Pero lo que quiero resaltar es que hay personas que porque estamos frente a una cámara, hacemos llegar informaciones de lo que nosotros consideramos correcto y no siempre es así. Un tifón es llamado en el Océano Pacífico. Un huracán es aquí en el trópico, en nuestro trópico, en la parte del Atlántico y el Pacífico. Y también es llamado huracán, ciclón, en la parte índica, porque todo el planeta sufre de estos fenómenos. Nosotros vivimos los más comunes que son esos ciclones. Ahí podemos ver imágenes de cómo converge tanto el aire frío con el aire caliente y que al cubrirse el sol en el centro se enfría muy rápidamente y se crean estas distorsiones. Tenemos la parte de la depresión tropical, una sencilla tormenta que puede, al unirse con otras, convertirse en una tormenta tropical, que era lo que era José, pero ya está en categoría 4, ya es considerado otro huracán, pues las secuelas de Irma se unen en un nuevo huracán. Y ya el huracán, cuando excede las 74 millas por hora, se habla de 74 millas porque son unos 64 nudos y es la famosa velocidad triple crucero en el mar. Pero lo que quiero hacer notar de esto es la categoría número 5, de la que muchos hablaron. Se habla de que los huracanes más extensos han llegado a medir unos 500 kilómetros y este huracán, al estar sobre la parte superior de Puerto Rico, tenía un diámetro de unos 600 kilómetros. Y por eso mucha gente habla de un huracán nunca visto. Igual por los vientos, al exceder los 295 kilómetros por hora, ya excede la categoría 5. Cada categoría, la 1, la 2, la 3, la 4, tienen entre 28 y 32 kilómetros de diferencia y si sumamos a los 255 kilómetros que completan la categoría 4, ya entramos a la número 5, cuando sumamos 30 o 40 kilómetros ya estaríamos excediendo el total de lo que sería la última categoría en huracanes y por eso se estuvo hablando de que teníamos que exceder la categoría Saffir-Simpson. ¿Sabes por qué se llama categoría Saffir-Simpson? ¿No? Pues tengo para contarte. Saffir no era más que un ingeniero civil que estaba haciendo unos estudios en 1961 para los Estados Unidos acerca de la resistencia de las viviendas de bajo costo. Y decía, pero no tenemos una medida para construir de acuerdo a esto. Y tomó la escala de Richter. Dicho sea de paso, fíjate que coincidencialmente se ve un nuevo fenómeno atmosférico y es el hecho de este terremoto, que acaba de vivir la Ciudad de México, donde ya más de 50 muertos. Sí, terrible, 8,2. El más alto que había vivido era de 8,1 y ya vivió un terremoto de 8,2 en la escala de Richter. El de 8,1 fue en Ciudad México. En Ciudad México. Grandes construcciones. Pero son grandes construcciones más resistentes. Sí, pero en los pueblos con pobres mayor posibilidad. Exacto, se construye, pero te imaginas un sismo de 8.2 en ciudades que crecen hacia arriba como Los Ángeles, Nueva York, y que quizás tienen una construcción sismo resistente, pero no con los estándares, por ejemplo, del Japón. En Japón tienen unas construcciones increíbles. Porque son se hacen sismos resistentes. Sismos resistentes por lo común tecnología, igual de que estas la ciudad situaciones. de San Francisco, en Los Ángeles, de Estados Unidos, donde la tierra tiembla todos los días. Todos los días, por la falla de San Andrés. No hace efecto porque tiene las construcciones hechas ya con... Se llaman microtemblores y están por debajo de la escala número 2 de Richter. Pero fíjate que cuando un huracán excede los 295 kilómetros por hora, aunque
legalmente reconocido no esté esta nueva terminología, tiene que utilizarse la medida de Fujita-Pearson, que es la medida que se utiliza para los tornados. Y un tornado no es más que el mismo principio, el mismo centro de baja presión del huracán, pero sobre tierra. Cuando se hacía el tornado, exacto. Los aborígenes llegaron a llamarle tifón también. Tifón también. Tifón. Y se llama en el corredor de los tornados en Estados Unidos, esa zona que comprende la parte de las grandes llanuras norteamericanas, lo llaman el pulgar de Dios cuando excede. Salen grupos a cazarlo. Sí. Salen grupos a cazar esos tornados. Y existe una telemetría, unos aparatos que equipos, que entran debajo del tornado y que son succionados por el mismo y que se pueden seguir porque tienen una emisión de como los aviones de notas, exactamente. Como los aviones que vuelan sobre los huracanes. Sobre y dentro. Hay algunos ya que tienen drones para volar dentro. Claro que sí, a ser absorbidos por el mismo. Incluso se conoció, fue recientemente, claro está, para nuestra época, alrededor de los años 1977 hasta el 80, donde se comenzó a estudiar verdaderamente y a utilizar aviones que sobrevolaban los ciclones, pero ya con las tecnologías de los drones se utilizan esos mismos. Por ejemplo, ¿sabes cómo se mide la velocidad de un huracán en el mar? El avión sobrevuela el mismo y deja caer un globo que mientras se mueve dentro del huracán, entonces se hace la medición y se determina a qué velocidad en el mar, porque la velocidad promedio con la que se mide un huracán es cuando toca tierra. Y el efecto Coriolis... Por eso la gente dice que aumenta la velocidad. Sí. ¿Sabes por qué? Has jugado dominó y le das vuelta a una ficha. A una ficha. Cuando ella choca en una pared, ¿qué pasa? Ahí hay que coger. Se dispara. Entonces, ¿qué sucede? Eso mismo pasa con el efecto Coriolis, que al chocar en tierra, y gracias a Dios nuestra cordillera septentrional ayudó bastante, fíjate que cuando veíamos en el satélite girar el huracán, los vientos se reducían al chocar con ella y muchos dicen, la gente claro, decía que se desvíe, que va subiendo. Que va subiendo. Eso mismo pasó con Puerto Rico. Pues fíjate, recuerda que Puerto Rico tiene una vegetación bastante tupida y la misma ayudó bastante en la parte inferior e hizo que se elevara inclusive uno de 4 grados, que era lo que estaba subiendo, a 6. Eso no pasó en Antigua y Barbuda. No. Ahí no hubo forma de detenerle y sobre ese terreno pasó la furia de Irma. Pasó completamente y destruyó se habla de 75, 80% de sus construcciones destruidas. O sea, que no está pasando con Cuba, porque Cuba no tiene una cordillera en el litoral de la parte norte. Y por eso se ha mantenido, si vemos en el satélite, si nuestro productor tiene esas imágenes, se ha mantenido rozando toda la costa de Cuba, que se esperaba también que se desviara hacia arriba, y por eso ahora muchas personas en Miami se están preparando para esta situación. Sí, y muchos se atrevieron a decir aquí, no, eso no es un ciclón, eso es para desviar la atención, para que la gente deje de pensar en Odebrecht, para que la gente deje de pensar en no sé qué cosa. Pero señores, un huracán de esa magnitud que llegó a la categoría 3 de los tornados, estamos hablando de que un tornado pasa en cuestión de minutos. Tú sabes que un día como hoy exactamente fue el descubrimiento en lo que es la parte continental de los Estados Unidos de San Agustín, que es en la Florida, el primer asentamiento de los españoles. El primer asentamiento de los españoles y los ingleses. Recuerda que la primera de las 13 colonias se llevó ese nombre. Y entonces por ahí va a entrar, por Miami, por la Florida, tiene todas las características de que vaya a entrar. Y antes estará tocando la parte más peligrosa, que es la que se ha evacuado en principio, Los Cayos. ¿Te fijas en la imagen? Cómo se extienden los vientos y el campo nuboso hacia arriba, porque no tiene tierra en esa zona. Y por ende, debajo pierde fuerza, pero arriba la recupera nuevamente con el agua, porque succiona agua desde el mar y la convierte en este campo nuboso. Entonces, pero por eso es que antes de llegar el ciclón, esas aguas son las huracanadas. Aguas huracanadas. Son las huracanadas. Porque no es solamente viento. El tornado tiene la diferencia del ciclón, de que es mucho más estrecho, el cono es mucho más estrecho, es menos... El cono, exactamente, es mucho menos dañino, pero ese diámetro del ciclón no solamente lleva viento, sino que también lleva agua, debilita los terrenos y deja derriba árboles. 1978, David, que nos pasó
y lo que nos hizo más daño después de lo que había hecho David fue Federico. Con las aguas. Sí, ¿por qué? Porque ya estaba bastante fraguada, el terreno Lo que estaba había caído bastante duro. de David, vino Federico y remató. Andy. Fíjate que por ahí te viene ca- José, te esperemos quedó- que no. Por ahí viene José y viene Katia. No, Katia ya pasó. ¿Ya Hilda. pasó Katia? Sí, y Katia No. está en el Golfo de México. Ya se fue para México, Katia. No, Katia fue el primero. ¿Y cómo se llama la que viene detrás de José? Hilda. Hilda. Sí, fíjate Irma, que José, Hilda. Hilda. Hilda, ok. Te quedó muy bien lo de hacer la ciencia. Sí, es que nosotros tenemos que, además de culturizarnos, leer. Usted tiene todo en la palma de su mano, ya ni siquiera en la palma, ya en el pulgar. Tenemos todo el mundo a nuestra disposición. Vamos a culturizarnos, vamos a aprender, que como dice un amigo, Google no muerde, pero cuando le preguntas cosas verdaderamente importantes. Gracias, Andy, por Al estar contrario, culturizando gracias a ti. aquí entre amigos. A ustedes se mantienen ahí, que en breve la parte final del espacio.